Bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar. Si habéis visto, nos queda esta clase de hoy, 2 más, y luego un momento de oración que tendremos, esto será a finales de mayo, ¿vale? O sea, con esta nos quedan 3 clases más, solo para terminar. Bien, vamos a iniciar. El último día no lo terminamos, lo que estábamos viendo. ¿Os acordáis que estábamos terminando los errores del pensamiento a la hora de interpretar la realidad? ¿Os acordáis? ¿Lo tenéis ahí? Sí. Bueno. Importancia de los pensamientos a la hora de discernir. Es lo que estábamos viendo. Y entre ellos estaba cómo a veces interpretábamos la realidad. ¿Os acordáis de esto? Cómo empezamos a hacer nosotros aquí también un pequeño ejercicio. ¿Os acordáis del ejercicio de cómo nos imaginamos cosas, etcétera? ¿Sí? Bien. Por tanto, habíamos quedado, y está en la parte final del folio, de los folios de ese día, donde dice: el sacrificio trae recompensa. ¿Sí lo ubicáis en los folios? Sí. El sacrificio trae recompensa. Recordemos que son maneras que tenemos de pensar, que son erróneas. Y dice: se llama también la falacia de la recompensa divina. Pensar que la abnegación, el sacrificio, la entrega de mucha gente tendrá siempre una recompensa. El error está en pensar que por ser buenas personas, las cosas en su vida siempre irán bien. Esto yo creo que es una idea que está muy metida a nivel cristiano. Si yo soy buena persona, si yo me entrego, si yo soy abnegado, si yo no tengo ni tiempo para mí, si yo soy tan generoso, a mí me tiene que ir bien en la vida. Esto lo hemos escuchado lamentablemente en predicaciones muchísimo. Lo hemos escuchado en casa hasta la saciedad. Si te portas bien con tu madre, te irá bien en la vida. Uno se porta bien con la madre y le va fatal, y entonces eso no te queda. ¿Cuántas cosas de estas traen después una consecuencia de qué? ¿Qué le pasa a la persona cuando descubre que eso no va así? Se frustra y por tanto se enfada con Dios. Y esto es una falacia. Ser buena persona no es un antídoto para que no nos pase nada en la vida. No lo es, y nunca le digáis a nadie: todo esto tendrá su recompensa en la vida, porque no lo sabéis. Para empezar, ¿cuál es la recompensa del cristiano? Haberlo hecho nada más. Miren, el único o de los pocos deportes, tenemos que aprender a ser como los alpinistas. Un alpinista, ¿qué hace? Se entrega en la vida muchísimo, ¿a que sí? Comienza a escalar, y es de los pocos deportes en la vida donde en la meta no hay público. Llegó y nadie le aplaudió. No hay gente brava destapando botella de champán. No hay gente. Él llegó y la única satisfacción es de subir. Luego baja y le cuenta a la gente de abajo la experiencia que tuvo. Si le quieren creer, bueno, y si no, también. ¿O no? El cristiano como el alpinista. La única satisfacción es hacer el bien por hacerlo. Aplausos como los alpinistas. Uno dice: qué duro. Pero es que la vida es así. Nosotros aprendemos a ser como los alpinistas. Jesús fue como los alpinistas. ¿Quién aplaudió a Jesús a la hora de que llegó el momento
la cruz, nadie. No había aplausos. La meta del cristiano, y a veces nosotros, hoy vamos a empezar con la parte espiritual. Hoy, en la clase de hoy, es propiamente toda la parte espiritual. Cómo discernir si el impulso que siento procede del Señor o no. Pero antes estamos viendo las emociones y los pensamientos, cómo estos nos van a hacer malas jugadas. Porque llegar a pensar de la recompensa divina tan predicada por muchos causa una herida muy grande para con Dios. Mire usted, no. Yo, hija de María, desde pequeñita, entregada al Señor, toda la vida en la iglesia, y mire usted, mi hija tiene cáncer, el otro tiene no sé cuánto, el otro le pasó no sé qué, me tuve que divorciar y dicen que cuando uno se porta bien le va bien, pero no resulta. ¿Cuán plagado están los salmos de esto? Señor, ¿por qué al impío le va bien y a nosotros nos va mal? Es el reclamo del pueblo de Israel, ¿o no? Ese es el reclamo del pueblo de Israel. ¿Por qué tendemos los seres humanos a pensar que el sacrificio trae recompensa? Y no es así. No es así. Una vez decía yo esto, y decía una señora, pues haberlo dicho antes. Dice, yo llevo tantos años y ahora viene usted y me lo dice. Pero es que ya lo dice Jesús. Si no, yo no estoy descubriendo el agua azucarada. Esto lo dice Jesús, lo dice el Evangelio. Después vamos a ver por qué, cómo fue que se metió toda esta idea, un poco de que el sacrificio, entre más cueste, más recompensa voy a tener. Claro, no me extraña que usted después, como lo vamos a ver luego, juzgue a los demás y se convierte en fariseo. Porque si a usted se lo ha currado bien, el que llegó tarde también se salva con ese. No me extraña que no entendamos el Evangelio. Bueno, no me extraña. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este no se lo ha currado nada. La del quinto piso que ni viene a misa. ¿Os acordáis de esto que decía yo el otro día? Yo quisiera, luego en las otras, también hay una que es la falacia de la justicia, que también pone una trampa. Descarto las comparaciones descalificatorias, porque esto pues, es bastante común, andarse comparando con la gente. Esto también descoloca, este es más que yo, nunca podré hacerlo tan bien como lo hace el otro. Todas estas ideas que a la hora de nivel espiritual Jesús te pide algo y tú lo mermas, el llamado. Yo no puedo, yo no sé, que se lo diga a él, él va a hacer mejor que yo. Me explico, cuando el Señor me pide algo a mí,
merezco eso. Y esto trae enfados con Dios. No podemos llegar a pensar así. Bien, las otras dos ya las leéis ahí, pero bueno, esto también tiene que ver. Y la herencia familiar la explicaremos en algún momento, que esto os interesa. Que esto, ¿os recordáis que yo dije que pusierais refranes? ¿Os acordáis que escribierais refranes dichos de vuestra casa? ¿Os acordáis? Que lo hicisteis, de eso va la herencia familiar, ¿vale? Entonces, estas cosas también traen repercusión. Es decir, ¿de qué vivo yo? De las creencias que vivo yo. Bien, bueno, hasta aquí, de manera muy escueta, la parte psicológica. Hemos tardado bastante. ¿Por qué? Porque luego ensamblando con la parte espiritual, vamos a ver que el espíritu, recordemos, la encarnación proviene de la carne. Y si la carne, ¿os acordáis lo que dice San Juan de la Cruz? Y a mí siempre me gusta mucho esto. Dios es como una fuente, de la cual cada quien recoge, según lleva el vaso. Si tu vaso está herido, si está lleno de muchas cosas, si tiene huequitos, si tiene grieta, puedes coger mucho de Dios, pero se te escapa por ahí. ¿Sí? Por eso es necesario que el vaso esté lo más sanado posible, dentro de lo posible. Y vamos a ver por qué. Y ahora lo ensamblamos con la parte espiritual. Por tanto, cuando el impulso que sentimos procede del Señor, hemos visto la importancia que tiene, que es lo que estoy sintiendo. Siento unos deseos de ser muy generoso. Siento necesidad de que en este grupo controlar un poco, porque se está desmadrando la situación y hay que controlar un poco, tener un poco de control. Estos impulsos que uno dice, es que el Señor pide aquí orden. Estas cosas que decimos en el nombre de Dios. Dios pide en este grupo que haya orden. De momento suena bien. Me pide a mí que yo sea generoso, que comparta parte de mi bien, perfecto, que me dedique a mis nietos. De momento, ¿qué siente usted? Eso, siento deseos de. Bien, de momento vamos bien. La segunda pregunta es, ¿esto que usted siente, a dónde le está llevando? ¿A dónde le conduce? Bueno, es que mire usted, yo cada vez que soy tan generoso me olvido de mí mismo, estoy enfermo, no voy ni al médico por estar cuidando a otros. Uno dice, ¿será este impulso así tan de Dios? ¿Qué os parece? Y de eso encontramos así. Es que Dios me pide. Sí, pero usted se está descuidando a usted mismo. El Señor me pide, siento un deseo de que haya muchísima gente en una, en una actividad que yo programo. Pero ¿a dónde le conduce eso? A sentirme que yo tengo unos éxitos. ¿Qué pasaría en este grupo si yo me voy, si yo no estoy, si yo no lo organizo, si no soy yo el que le digo cómo hacerlo? ¿A que esto pasa así? Y en nombre de Dios se dicen unas cosas que uno cree que todo esto es, y en realidad es el vaso que tiene unas heridas que hace cosas muy buenas, pero está que recoge porque se le escapa por posición. Y entonces se le ve poco Espíritu Santo a la persona. Se le ve muy activa, muy generoso, no sé cuánto, convocando, no sé qué, haciendo no sé cuánto. Y dice, qué maravilla. Sí, pero la espiritualidad, ¿me explico? ¿Sí? ¿Os suena de algo? Bueno, sí. Bien, ¿a dónde me lleva? Yo os puse 4 cosas, inicialmente así de evangelio, donde cada acción, cada impulso, cada deseo de hacer cosas por el Señor tiene que tener las 4, o al menos la mayoría de las 4, o al menos llevarme y conducirme hacia esas cosas. La primera es la esencia
Si usted solo es misericordioso con los demás y no lo es con usted mismo, ese impulso, la manera que lo está llevando, no es de Dios. No es posible que usted se dedique a venir aquí a la iglesia porque tiene mucha misericordia. El Señor dice el Papa Francisco, le misericordia mucho a usted el Señor, pero no tiene misericordia con lo de su casa, porque usted ha descuidado su casa por venir a la parroquia. Eso no es de Dios. Misericordia consigo mismo y misericordia con los demás. Y la palabra misericordeo significa miser de miseria y cordeo de carne, del corazón. Poner las miserias del otro en el corazón. Ponerme en los zapatos del otro y ser compasivo. Si la actitud suya no es compasiva, sino altanera, eso no es de Dios. ¿Sí? Si usted no se perdona sus fallos, eso no es de Dios. Esa exigencia que usted tiene para con usted misma, por muy que le llame a usted que necesito convertirme y quiero exigirme para llegar al cielo y todas estas, que damos unos discursos preciosos en nombre de Dios, eso no es de Dios. Porque usted se está volviendo muy autoexigente y no está siendo misericordioso con usted mismo. Acójase, ámese, quiérase, acaricie su corazón. Cuando falle, eso sí es de Dios. Cuando usted oiga a alguien que le habla, le dice, es que mire, y yo no sé cuánto, porque yo no. O perdono al otro. No. Recordemos, Dios siempre me va a llamar a mí por mi nombre. Siempre te va a llamar a ti por tu nombre. Cuando tú falles y comiences a recordarte tú mismo el fallo que has tenido, esa voz no es de Dios. Jesús nunca te va a llamar por tu pecado, nunca. ¿Cuándo habéis oído vosotros en el Evangelio que dijo, Pedro, tú, el negador, ven? Tú, María Magdalena, la siete espíritus, ven para acá. Zaqueo, ladrón, pasa para acá. No, nunca lo llamaban por su nombre. María, Zaqueo. Qué bello es el nombre de uno, porque ahí está encerrada toda la historia. Margarita, Juan, Pedro, Luis, tal, cada uno de nosotros nos va llamando por nuestro nombre. Cuando en la mente nos machaquemos con nuestros fallos, esa voz no es de Dios, esa voz es del mal. Porque cuando más se machaca uno, no dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Te das cuenta cómo eres un hipócrita, no sé cuánto, no sé qué? Esas voces que, y termina uno por no venir a la iglesia, por no venir al grupo, por sentirse avergonzado, por ya no hablar de la política, quién soy yo para hablar de Dios y yo conociendo. Esa voz que te merma y te va haciendo, porque el mal lo que hace es sentirte de que no solo has pecado, sino que eso te aleja del Señor y que no tienes oportunidad de regresar, porque ya has fallado. Y si no, todo lo contrario, me acerco. ¿Sí? Bien. Misericordia consigo y misericordia con los demás. 2. Todo impulso del Señor me debe llevar a ayudar al pobre y al necesitado. Obra de caridad fraterna, de justicia y de solidaridad. No hay ningún santo en la iglesia, ni uno solo, que no haya pasado por los pobres. Ni uno. Si os dais cuenta, todos, hasta las monjas de Claustra Teresita de Lisieux. Es decir, la compasión activa por el pobre y el necesitado es condición sin la cual ese impulso no es de Dios. Y por tanto, no hay santidad si no hay un paso para en solidaridad y tocar la carne del pobre. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. No hay esas espiritualidades que a veces se presentan en grupos de la iglesia donde yo vive conmigo, el Señor y yo y el Señor. Hoy están de moda, ¿no? Nos habéis dado cuenta que muchas canciones están de moda ahora, la parte individual. Las canciones nuestras de cierta edad eran
Decía, somos un pueblo que camina juntos como hermana comunidad. Ahora es, el Señor me mira a mí, yo lo miro a Él, y los dos vamos. Se acabó. Y dice, qué pena. Y son preciosas las canciones, unas melodías geniales. Yo también, está bien, hay una relación personal con el Señor, pero si os dais cuenta, la mayoría de las canciones cristianas y católicas últimamente son personales. La parte de somos un pueblo, juntos como hermanos, vamos como comunidad, así que el plural no aparece en las canciones. El Señor me ama, el Señor me salva, yo me salvo, tú me salvas, tú te salvas, el Señor. Todo personal, tú y yo y tú, y poco más. A mí esto me llama la atención. ¿Por qué? Porque el mundo va por ahí. Y hemos caído quizá en la trampa. ¿El mundo por dónde va? Por individualizar todo. Y nosotros en la espiritualidad dice, ¡ay, qué bonito! Ahora canciones de también tú y yo, claro, hay que responder a cómo estamos, pero no. Hay que responder lo contrario. Individualidad, los cristianos somos comunidad. No solo corazones solidarios pueden adorar a un Dios trinitario. No se puede adorar a un Dios que es comunidad de manera individual. Nuestro Dios es una comunidad. Aquí mismo en nuestra parroquia se llama Santísima Trinidad, somos una comunidad. Dios es comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres. Lo tenemos ahí, reflejado en ese icono. Y nosotros decir que no, que la comunidad no, es un poco mejor los cantos. Recordemos que los cantos, estoy saliendo un poquito, pero recordemos que las canciones de toda la vida, sea a nivel social, a nivel político o a nivel religioso, calan muchísimo en la vivencia. La gente del ejército van cantando porque, venga, la gente en el campo canta para hay manera de salir adelante un poco, entonces están cenando y van cantando y tal. Son maneras. A nivel político las canciones son muy importantes. A nivel religioso también manifiestan un sentir. Y esto cala. Entonces ojalá que resulten músicos de comunidad, en plural. Ojalá que resulten así. Bueno, ayuda al pobre, al necesitado. La tercera, la bienaventuranza. Ser bienaventurado. Aventurarse bien. La palabra bienaventurado significa aventurarse bien en la vida. Entonces, con este impulso que tengo de Dios, con este deseo de hacer las cosas, estoy siendo bienaventurado, misericordioso, los pobres en el espíritu, los que luchan por la paz, o con esta acción mía estoy provocando un poco de discordia. Entonces ya no soy bienaventurado porque lucho por la paz, sino, ¿me explico? Coger la bienaventuranza, o sea, ponerle mi deseo, con esta bienaventuranza me lleva a ser bienaventurado. Y la última, más
recuerdo algunas veces a personas consagradas que tienen miedo de la consolación de Dios, y pobres que se atormentan porque tienen miedo a esta ternura de Dios. Pero no tengan miedo al Señor. Él es el Señor de la consolación, el Señor de la ternura. Dios lo que nos hace es consolarnos siempre. Pero resulta que a veces hay una falsa consolación. Uno se siente consolado por Dios y le llama consolación de Dios, pero uno se está autoconsolando a uno mismo. Y estos son los riesgos de la vida del Espíritu. Aunque parezca fácil, ya hemos visto inicialmente que si la fuerza amorosa mía en mi historia personal tengo precisamente heridas. ¿Os acordáis que escribisteis heridas? Las mejores cualidades y los peores defectos. ¿Os acordáis de esto? Que dijimos, esto lo vamos a retomar, pues ahora es cuando lo retomamos. ¿Cuáles son mis principales cualidades de las que yo me jacto, de las que yo ando fardando, vamos a ver? No, si yo soy, mi mejor cualidad es, yo siempre soy muy amigable. Yo soy organizado. Bueno, yo soy tan generoso, todo el mundo me lo dice. Esas cualidades, de ahí te va a agarrar el mal y te va a hacer una trampa brutal. De la mejor cualidad, del peor defecto, que esto es más fácil conocerlo, y de las heridas personales, heridas a nivel paterno, a nivel materno, heridas de autoestima, heridas del narcisismo, heridas de los sustos de la vida. ¿En qué parte estoy herido yo? Y ahí también el mal se va a enganchar para hacerme creer falsas consolaciones. Falsas consolaciones. Ahora lo vamos a ir explicando. En la falsa consolación me autoengaño, aunque ande las cosas del Señor, pero no las hago al modo de Dios. Estos autoengaños son muy difíciles de detectar. Lo que vamos a ver ahora uno puede pasar días, semanas, meses o años autoengañado. Y es muy difícil desengañarse de eso. Porque le reporta mucho, le da mucha ganancia. ¿Ya? Y es muy difícil. Por eso se requiere un discernimiento. Y vamos a ver luego las características y lo vais a ver muy claro. Recordad que la luz de Jesús ilumina. La luz del mal deslumbra. Esto que no se os olvide. La luz de Jesús es como esta luz que tenemos aquí en este templo. Nos ilumina. Yo puedo ver adelante. Puedo ver aquí. Me veo a mí mismo. Veo para abajo. Veo quiénes están detrás. Veo una perspectiva general, sí. Pero si a usted lo deslumbra un coche en la noche, ¿qué ve? No, sí ve. ¿Qué ve? Mucha luz, pero muchísima. Pero no ve nada más. No ve ni el coche, ni quien lo conduce, no se ve a sí mismo, no ve al lado, no ve a nada. Tiene demasiada luz. Hay gente que va deslumbrada por la vida, diciendo que tiene la razón, porque ve muchísima luz, pero no ve nada más. Ni el consejo que le dan los otros, ni la advertencia que le dice el otro. Ahora, cuando se juntan todos deslumbrados, ya no te cuento. Sí, uno anda buscando todo deslumbrado. ¿Verdad que yo tengo razón? Claro, no nos entiende, ¿verdad? No, nadie nos entiende. Tú y yo tenemos la razón, todos los demás están equivocados. Estos son los deslumbrados en la vida espiritual. Vamos a ver las características que tienen. Y esto es el autoengaño mayor. Y muchas veces se coge de la mejor cualidad y una gran herida. Y entonces ve mucha luz. Pero vamos a ver, cuando veamos a ver las características, lo vais a identificar muy bien. ¿Qué pasa? Que el mal lo reviste bajo ángel.
que yo pertenezco al grupo de oración del que pues, a lo mejor me explico, es decir, estas trampas, estoy en las cosas del Señor, pero no con el modo de Jesús. Y esto es lo que hay que discernir claramente. Por ejemplo, personas que os pongo ahí, personas un poco histriónicas. Esto es todo es fiesta, todo es alegría, todo son carcajadas, todas son sonrisas, todo es fiesta, todos son éxitos, todos son aplausos, todos son... ¡Viva la vida! Sí. ¡Qué bonito! ¿Habéis visto gente así? Entonces, no se da cuenta que todo eso pertenece a su histrionismo, que no es malo. No es malo, pero hay modos y modos, ¿no? Personas también con una necesidad fuerte de control. Hay gente muy controladora. Entonces se pone a organizar un grupo, porque tenemos que organizar un grupo cuando manipula a toda la gente. Y sí, usted está poniendo al servicio su mejor cualidad, usted sabe organizar, pero usted está manipulando y de eso no se da cuenta. Me explico, de la mejor cualidad que tiene que saber organizar muy bien las cosas, no cae en la cuenta o lo disimula muy bien, o el mal le hace ver bajo ángel de luz que va bien, que esta gente hay que ponerle orden. Y no se parece en nada a Jesús. ¿Me explico? Personalidades muy narcisistas. Hay personalidades que son muy narcisistas, muy ellos. ¿Ya? Entonces se ponen como referente. Todos tienen que ver con él, todos tienen que ver conmigo, todo el mundo tiene que alabarme, todo el mundo tiene que aplaudirme, todo lo hago perfecto, todo no sé cuánto. La persona es diosa, un poquito. Está en las cosas de Dios, sí, pero no. Su personalidad, su herida narcisista le está jugando una pasada. Los neoconversos, esto también es algo delicado a veces en la vida espiritual. Uno encuentra un neoconverso y son a veces al principio radicales, no, lo siguiente. Y a uno aquello le huele a chamusquina. Y dice, sí, usted encontró a Jesús, sí, lo sé que lo encontró. Pero que no se le vaya de las manos, porque el mal le puede jugar una pasada. Y esto es lo que converso, todos nos hemos encontrado con una persona, le puede jugar una mala pasada porque se enfervorece con algo que vamos a ver luego los factores indiscretos. Hoy vamos a ver dos cosas, sin que va tiempo menos una. Los ideales exagerados, y luego si da tiempo vemos los fervores indiscretos, que son dos cosas en las cuales en la vida espiritual con facilidad caemos. Por tanto, esto lo conversos, personas obsesivas, hay personas muy obsesivas del orden, de la limpieza, de no sé cuánto, que todo tiene que tocarlo
Se aprovecha de una cualidad, lo que más me identifica, bajo ángel de luz. Puede ser organizado, ser comprometedor, ser controlador de las cosas, ser muy cariñoso, ser muy coherente, ser muy ferviente, hacer mucha oración, ser muy servicial, etc. Características. La persona tiene un tono idealista. Cuesta poner en práctica lo que desea y la persona se ve a sí misma muy entusiasmada, pero le lleva mucho esfuerzo interior. Es decir, hay un tono, hay un ideal, pero un idealismo de la persona. Oye, este grupo tiene que crecer muchísimo. Sí, no ve como un ideal, pero como muy entusiasta, pero como que uno dice, sí, está buena la idea, pero me explico, por ahí dice, una idea del Señor, cosa bella, una idea del Señor maravillosa. Pero uno ve aquello como que ha levantado llama muy rápido, ¿sí? En vez de hacer lo que le toca hacer, pasa pensando en lo que podría hacer sí. Le va dando vueltas en la cabeza. Pierde el tiempo presente en aras del futuro. No es que si aquí, ¿no recordáis que yo dije que aquí el grupo tendría? Sí, pero mira, ahora hay que recoger la basura, atender a los hermanos. Ya, pero ustedes no me entienden. El grupo debería perder el tiempo presente en aras del futuro. Y uno se encuentra una persona muy entusiasmada con muchas ideas, pero ya esto un ideal exagerado que los rollos en la cabeza. Pierdo el tiempo presente en aras del futuro. Puedo pasar horas pensando en cómo llevar a cabo su proyecto, cómo convencer a los demás para demostrar que Dios lo ha tocado y cómo atraer a otros. Estos ideales exagerados, como digo, pueden ser gente, ese rollo que uno anda en la cabeza, esa idea genial que nadie me entiende. ¿Identificáis cosas? No se ponen a reír. Pues ya, sí conozco gente que nadie me entiende, yo tengo una idea genial, pero mira, no me entienden. Ya, es decir, como es difícil, ¿no? Y esos rollos que paso metiendo en la cabeza para demostrar cómo atraer a otros, ¿no? Es decir, en este grupo del que nos damos abrazos cada 3 minutos, porque tenemos que ser muy cariñosos, ¿sí? Como deciros, es decir, que aquí tendríamos que hacer juegos 3, 5 veces al día, porque aquí esta es la manera. Y uno dice, vaya que cansa, ¿sí? O sea, hacer juegos, hacer oración, hacer no sé cuánto, hacer gincanas, hacer no sé cuánto, cantar y cantar y cantar. Este tipo de cosas espirituales que son tan bonitas. Hay cosas que uno dice, solo eso es la vida del espíritu. ¿No será que tienes una idea y de ahí no te sales? Veladamente se convierte en juez de los demás. Y ahí viene ya la cosa. Nadie lo hace como yo. Lo que hacen los demás es una chapuza. Si no estoy yo ahí, no sé lo que haría. Si todos sintieran como yo, este grupo iría fenomenal. El que no siente como yo, no sirve. Si no está en este grupo, no conoce a Jesús. El proselitismo, tan famoso en los grupos. Se tiene que unir a mi grupo y aquí conoce al Señor en la iglesia unificada. No solo eso. Los que actuamos así estamos en la verdad. ¿Os suenan estas frases? Y esto es un ideal exagerado. Todos tenemos unos roles, un ideal exagerado, unas ideas geniales. La persona se torna veladamente soberbia, cree que es el mejor de todos. Y es ahí es donde se reconoce que esto no es de Dios. Yo he conocido en parroquias gente que, como nuestra parroquia, ¿no? Parroquias en Madrid. Aquí es que, vamos, yo conocí una parroquia así. Entonces mejor lo organizamos nosotros, porque parroquias de Madrid, me dice, un momento, ¿tú crees que eso es de Dios así? Huele a que no, posiblemente. Es decir, cuando hay una soberbia, cuando hay me creo mejor que los demás, en vez de lograr
no se cansen, que sigan haciendo lo que... ¡Hala! Hay que moverse, hay que moverse. Hay que moverse, hay que ganar. Y dices, aquí hay algo que no... El verdaderamente, cuando uno habla en el amor de Dios, no cansa, no se vuelve cansino. Ni tampoco se cansa a sí mismo. Aunque hay gente que parece que no se cansa, la gente que es muy histriónica. Ya tiene un alto rendimiento increíble. Duerme pocas horas, tiene que estar activo. Todo el mundo tiene que estar activo. No entiende por qué la gente se sienta. Los seres humanos normales nos sentamos, nos levantamos, sudamos, dormimos. ¿No? Para eso mismo, ¿cómo vivía Jesús? Se durmió en la barca, se llevó a los discípulos a descansar. Cuando anda con ideal exagerado, esa parte no funciona. Vamos a dónde. ¿A dónde? Me explico, este tipo de rollos en la cabeza que tenemos y que aparentan ser muy de Dios, muy bonitos, muy tal, pero hay una manipulación de las cosas, hay un retorcer ahí. Quien anda en amor no cansa ni se cansa, no es cansino. Personas con oración, madres de familia, yo me he encontrado, yo me encontré una, dice, mira, mis hijos no vienen a la iglesia, pero ¿qué hago yo? Yo me pongo a rezar en el salón de mi casa, pero salgo en voz alta. El que quiere estar en el salón, vale, y si no, que se vaya. ¿Qué le dicen los hijos? Mamá, para ser así como tú, no soy un católico. Que es el siguiente. Hay vacuna en contra, no generan seguimiento. No generan seguimiento. La gente dice, mira, tú ya, total, porque no generan seguimiento de esa manera. Hay un descenso en la fe, en la esperanza y en el amor y la solidaridad y desconfianza en mi propio campo. Se endurece el corazón y la mente y ya no veo otras cosas, se endurece el sentir y el pensar. Se vuelven muy duros con quien no hace lo que ellos quieren. En nombre de Dios, de una idea santa. Y uno dice, ¿cómo es posible que una idea tan santa, tan bonita, tan del Espíritu Santo termine porque usted se endurezca y juzgue a los demás, se crea mejor que otros, no sé cuánto, llegue la soberbia y dice, aquí hay algo que ha pasado, que no. Pero la persona está, como os digo, son rollos que pueden pasar días, meses o años, que incluso viene a orar a la iglesia delante del Santísimo. Dice, Señor, mañana me voy a encontrar con otros que no me hacen caso, pero en nombre tuyo yo le voy a hablar para que me hagan caso de mi idea, porque esto es idea tuya, Señor. Se creen en la verdad. Sáquenlos ustedes de ahí. Ven mucha luz, pero no ven la globalidad, no ven los muertos que están dejando por el camino, no ven nada, no lo ven. Y hay personas que se dejan deslumbrar por estas personas. Hay personas que se dejan deslumbrar por estas personas, que son maravillosas, que tienen un encanto especial que atraen. Son encantadores de serpientes. Entonces, procura buscar a otros en el mismo rollo que la persona para darse mutuamente la razón. Dos encandilados o dos deslumbrados ya juntos se dan la razón a sí mismos. Generalmente se encuentran uno con el otro y bueno, ven tú conmigo, tú trabajas conmigo. Entonces hacen un grupito muy pequeño de 3, 4, si mucho, que son los que logran meterlos en el rollo para que les ayuden y muevan el resto. Y dicen, qué cansino, no se da cuenta que el resto no va así. Cuando descubro que he estado en la falsa, eso es una falsa conformación, es decir, es un bien aparente,
Y al que le dice eso lo descarta. Lo va descartando de su lado, pero claro, es un tropiezo. Entonces se va quedando con 4, ya que va moviendo la cosa. Darme cuenta qué y cómo hago yo para llegar ahí, tomar conciencia de ello y hacerme cargo de lo que me pasa. Es decir, mire, esto no es... Hay gente, ¡ay, el mal me derrumbó! Yo, Satán. Mira. Usted tenía una herida, probablemente, o de baja estima, que junto con su mejor cualidad se le suena un cóctel, y eso subió como la espuma y lo desvió del camino de Dios. Porque o sana su vaso o la cosa va a ir mal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me seguís con esto, no? Es decir, o sana, es decir, lo que yo no haya sanado de mi vida, espiritualmente me va a hacer una mala jugada. Tengo que sanar interiormente. Hay gente que le encanta ser un prota, los protas típicos. Uno cuando rasca un poquito, hay gente que ha sufrido bullying de niños, gente que hasta ha sufrido un abuso, gente que desprecios o recibe mucho palo en casa y tal, y claro, llega a la iglesia y se encuentra con que y comienza a hacer el prota. Y aquí cuenta el caldo de cultivo y todo el mundo le aplaude porque en nombre de Dios hace cosas muy bonitas, muy bellas, y no se está dando cuenta que se está comprando con una soberbia, que el día que caiga viene el descenso de la fe, del amor y tal, porque yo pensé que en la iglesia me iban a secundar, yo pensé que en la iglesia eran mis hermanos, yo pensé que eran los que ahora ya no me aplauden. Entonces, claro, no son mis hermanos, ya no son nadie. ¿Me explico? El rollo que tenía en la cabeza, su gran herida, se encumbró para arriba y cuando cae, desaparece despoticando. ¿Por qué? Y ya no creo en Dios, ya no sé cuánto, la iglesia es fatal, yo me voy de este grupo, de esta parroquia. Chico, el problema no lo teníamos nosotros. Era esto. Ahora, ¿hay consolaciones de Dios? Sí, por supuesto. Cuando todo combina. Uno se siente consolado por el Señor, como lo vamos a ver incluso hasta el momento de prueba, que en la próxima clase vamos a hablar, a terminar de lo que no lo puse aquí hoy, solo llegamos a los ideales exagerados. El próximo día vamos a hablar de los fervores discretos y vamos a comenzar con la prueba. Pero Dios me consuela, sí, vamos a hablar de las consolaciones del Señor, cómo el Señor me consuela en momentos difíciles, cómo el Señor, aún haciendo algo bueno, bonito y bello, también el Señor me regala consuelos, pero no tienen estas características. Yo no me creo más que los demás, dice al otro, los demás procuran seguirme, les atraigo en realidad, no soy cabecino, es decir, va todo lo contrario. ¿Qué hacer cuando yo me siento consolado por Dios? Que lo retiro, simplemente agradecerlo. Y hay consolaciones que llama San Ignacio sin causa precedente. Es decir, no sé por qué, pero tengo una paz hoy. Y os ha pasado que a veces hay días donde uno dice, no sé, esto no es mío, porque encima que me han dado una mala noticia, encima que no sé cuánto, y yo, mira que estoy con una tranquilidad, con una paz. Eso se llama consolación sin causa precedente. Es decir, no hay nada que me dé una consolación de fuera y si me pago haciendo. ¿Qué hacer en esos momentos? Agradecerla. No quedarse ahí, porque el peligro espiritualmente está. Uy, no, ya viene otra vez algo que no me quite usted esta paz, que hoy amanecí yo con una paz, una consolación del Señor. Y viene usted a quitármela. No me puedo quedar ahí. Agradezco. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? Creo que hoy ha sido mucho intenso. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Bien, el próximo día vamos a hablar, como digo, de los fervores indiscretos, que esto es distinto, no son rollos en la cabeza, sino acciones que tenemos, que son fervores muy indiscretos, que así los llama San Ignacio de Loyola. Y vamos a ver
Señor Jesús, hoy te queremos dar gracias. ¿Cuántas consolaciones tuyas hemos recibido en la vida? ¿Cómo nos has acariciado el corazón tantas veces? Y esos impulsos para seguirte, agradezco a los que me han llevado a tener misericordia conmigo y con los demás. Aquellos impulsos que me han hecho bienaventurado, porque he luchado por la paz, porque he sido misericordioso, porque he tenido pobreza de espíritu. Todos esos impulsos, Señor, los agradezco. Los que me han llevado a tener un limpio corazón. Que me ha llevado a luchar por la justicia. Me ha llevado a tener hambre de justicia y de paz. ¿Cuántos impulsos tan bellos, Señor? Y también hoy quiero pedirte por esos impulsos que quizá por mis heridas, mis defectos, mis grandes cualidades, me han hecho una persona soberbia, creer que llevo mucha luz, que solo yo lo veo claro, que nadie como yo. A veces hasta he hecho daño a otros en el nombre de Dios. Y como he buscado, Señor, tener la razón, y he buscado a otros para también tenerla. ¿Cuánto a veces me quedo ciego al ver tanta luz, pero no es la tuya? Al Señor que pueda sentirme iluminado, pero no deslumbrado. Gracias, Jesús, porque tú en este camino me ayudas. Amén. Vemos dentro de 15 días. Nuevamente gracias y espero también que esto, un proceso de oración, también lo vayamos